Hola a todos, sean bienvenidos a otro episodio más del Destino del Mundo Revelado. Estamos en el estudio del libro de Apocalipsis. Paulina nos ha estado explicando las diferentes interpretaciones que hay del séptimo sello, que es un silencio que hay en el cielo y muchas personas lo entienden de diferentes maneras. Pero ya tenemos a Paulina aquí con nosotros que va a continuar con esta explicación de este séptimo sello. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola Tony, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos para seguir estudiando este tema tan controvertido y bueno, le damos la bienvenida también a cada una de las personas que nos van a ver y nos van a escuchar aquí en este episodio, en este estudio que estamos haciendo. Ok, tengamos una corta oración, Paulina, antes de abrir la escritura. Sí. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra profética. Gracias por el espíritu de profecía. Gracias porque nos has revelado muchas cosas que nos sirven en este momento tan crucial de la historia de la humanidad. Te pido que te quedes con nosotros, que tu Santo Espíritu nos acompañe en este estudio. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, Paulina, el séptimo sello. Nos habíamos quedado que muchas personas creían que ese séptimo sello de ese silencio todo el mundo se venía del cielo para la tierra y no quedaba ninguna persona ya en el trono, hasta el trono de Dios quedaba vacío. Y hay otras Ujú. interpretaciones ahí un poco confusas, así que es tu tiempo y vamos a ver qué más nos explica sobre esto. Sí, Tony, bueno, invitamos a que vean el episodio anterior donde ya hemos estado hablando de esas Ujú, interpretaciones, una de ellas la que tú has comentado, no nos vamos a detener a recordar cuáles son. ujú, Les invitamos a que vean esos estudios, pero ahora vamos a estudiar, vamos a analizar una cuarta interpretación, por lo menos de las que yo he estado estudiando sobre lo que algunas personas, algunos hermanos de nuestra iglesia piensan que puede ser esta media hora de silencio en el cielo. Y tenemos aquí esta cuarta interpretación que se me hace muy interesante, pero que ahorita vamos a analizar si realmente esto puede ser o no puede ser de acuerdo con la Biblia y el espíritu de profecía. Así que te pido por favor, Tony, que me ayudes a leerla. ok, esta es una cita que dice, silencio de media hora, esta es la cuarta interpretación. En Ujú. algún punto del milenio, Cristo abre el séptimo sello, encontrándose en el cielo, morada de Dios. Esa apertura genera en la Tierra, en el cielo atmosférico, un psique. ¿Eso es hebreo o Griego. es griego? Sí, no sé cómo Ujú. pronuncia Paulina. Entonces, Sigue. es un Ajá. silencio de expectación, según Sí. este Manuel Cortés, Michael Cortés. Michael. Sí, ya habíamos comentado al principio que yo había encontrado un estudio muy interesante de este hermano, Michael Cortés, que habla acerca de esta media hora de silencio y lo que muchos mencionan de textos de la hermana White. Y vimos que para él este silencio, ya lo leímos. Bíblicamente se refiere a un silencio de expectación de personas que se les hace callar y no de un lugar donde no existe o está totalmente vacío. No se refiere a ese silencio. Ese estudio que él hace, que ya se lo mostramos, está muy interesante, es muy bueno, pero él termina ese estudio de esa media hora con esta conclusión de que este séptimo sello se va a abrir en algún punto del milenio. Y él Ujú, maneja este concepto que es lo primero que vamos a estudiar ahorita, tierra, cielo atmosférico, es decir, ujú, que lo que ocurre en la tierra afecta lo que es el cielo atmosférico que nosotros conocemos aquí en nuestro mundo, que es indistinto. Cuando yo me refiero a tierra, yo estoy hablando de la tierra y el cielo. O cuando me ok, refiero al cielo, estoy hablando incluyendo también la tierra. Entonces, eso es lo que nosotros ahorita vamos a empezar analizando si este concepto es bíblico para que podamos entender si esta interpretación es correcta. ujú. Ok, lo que voy entendiendo, Paulina, es que este cielo
es un todo con la Tierra, ese cielo atmosférico que se está refiriendo acá también, según nos estás explicando. Ajá, Ok, así es. ok, Él lo toma, este autor lo toma como que al ok, decir media hora de silencio en el cielo, significa que también incluye lo que es la tierra. Y vamos ok, a ir analizando por qué ok, dice él eso. ok, voy Ok, entendiendo. bueno. Bueno, entonces vamos a leer la propuesta interpretativa que él tiene en este su estudio. Me voy a permitir leerlo yo, Tony, para Ok, ir de una vez explicando todo lo que él va aquí comentando y ver si, de acuerdo con lo que ya estudiamos, esto se podría aplicar o no. Él aquí comienza diciendo que en vista, dice, de la evidencia, es importante presentar una propuesta interpretativa del texto de Apocalipsis 8.1, ya que al parecer la exégesis bíblica, que ya vimos qué cosa es una exégesis, no parece apoyar el uso que se hacen algunos estudiosos de las citas de Elena de White en la interpretación del texto. Bueno, en eso también estamos de acuerdo. Se entiende que Jesús abre cada sello en el cielo, morada de Dios, y que el sexto sello menciona la segunda venida de Cristo. En eso también estamos correctos. Menciona la segunda venida de Cristo, pero ya hemos estudiado que el sexto sello no abarca toda la venida de Cristo. Esto quiere decir que el séptimo sello debe ser abierto posterior a la parucía. ¿Por qué? Porque él considera que en el sexto sello allí se termina ya la venida de Cristo y posteriormente a eso los santos ascienden con él a Nueva Jerusalén. Además, el Antiguo Testamento y la literatura judía presentan que el silencio está relacionado con los juicios de Dios, que eso ya también vimos que es correcto. Si se considera toda la evidencia, parece ser que el milenio reúne las características para la apertura del séptimo sello. Bueno, esto es lo copia de este pastor Paulien. ujú, Esta conclusión tendría sentido si se considera que el libro sellado es el libro de la ley, porque él habla de que cuando un rey, eso lo podemos estudiar en el Antiguo Testamento, ujú, iba a sentarse en el trono, tú una vez ujú, nos comentaste esto, Tony, a él se le tenía que leer el libro de la ley porque el Señor así se los había ordenado. ujú, Entonces, él dice, el que era leído y guardado cada vez que un nuevo rey se sentaba en el trono de Israel. Este libro no podía ser completamente abierto para leer su contenido hasta que todos los sellos fueran rotos. Esto lo toma del autor, el pastor Stefanovich. John Paulien comenta al respecto. El libro sellado no se abre jamás en el tiempo de gracia, Paulien. Efectivamente, nosotros sabemos que este libro ya lo estudiamos por una cita del Espíritu de Profecía que se abre hasta la tercera venida de Cristo, hablando del rollo que tiene el Cordero con estos 7 sellos. Elena de White explica que la coronación de Cristo tendrá lugar cuando Él vuelva con la santa ciudad. Eso también ya lo hemos comentado y lo vamos a ver más adelante, que igual es en la tercera venida. Es decir, aunque en el capítulo 5 de Apocalipsis Jesús recibe el libro, no es sino hasta su tercera venida que podrá darle lectura al ser coronado como rey. Bueno, él aquí lo menciona como Apocalipsis 19 del 11 al 16, pero eso también vamos a ver en nuestro estudio que no es correcto porque la tercera venida de Cristo se da hasta el capítulo 20, no en el capítulo 19. El capítulo 19 de Apocalipsis considera la segunda venida de Cristo como lo vamos a estudiar. En consecuencia, el silencio de media hora podría deberse a la expectación de Satanás y sus huestes por lo que está por ocurrir. Es decir, ya en el milenio, Satanás sabe que Cristo viene por tercera vez y en esa expectación de lo que va a ocurrir con él, porque va a haber un juicio. Dice, si este libro es leído por el Cristo coronado, eso quiere decir que el séptimo sello se extiende hasta el final del conflicto. En este sentido, la media hora de silencio debe ser vista simplemente como un tiempo breve relacionado con el juicio.
aquí él menciona que este juicio es el de Apocalipsis 18, 10, 17, donde vamos a ver que la palabra de Dios nos menciona que cuando venga el juicio de Babilonia, esta va a ser, cuando dice en una hora, va a ser el juicio de Babilonia. Él compara ese tiempo con esta media hora de silencio. Por eso él dice que es un tiempo breve relacionado, pero con el juicio de Satanás y de los impíos. Efectivamente, vamos a ver que Apocalipsis 18 menciona ese juicio que va a haber sobre Babilonia, pero recordemos que Satanás todavía allí va a ser atado y hasta después del milenio es que él va a recibir ese juicio. Bueno, tenemos también en esta otra conclusión que él hace lo siguiente. De acuerdo con lo estudiado, se puede establecer que las citas de Elena de White usadas por algunos no pueden ser usadas para explicar Apocalipsis 8.1. Bueno, ya lo vimos y estamos de acuerdo. El estudio de los términos sigue en Tou, Urano y Hos apoyan esta conclusión porque es un silencio de expectación. Cada sello se abre en el cielo, morada de Dios, generando consecuencias en la tierra. Eso estamos de acuerdo, a excepción de aquí de una parte. La segunda venida de Jesús se da en el sexto sello. Por ello, la apertura del séptimo sello debe ser un acontecimiento posterior a la parucía. Ahí sí no estoy de acuerdo. En donde Jesús se encuentra en el cielo, morada de Dios. El libro solo puede ser leído una vez que sean rotos todos sus sellos, ¿estamos de acuerdo? Y dicha lectura debe ser hecha por el Cristo coronado. La coronación de Cristo tendrá lugar en su tercera venida cuando vuelva con la santa ciudad. Por lo tanto, parece ser que el milenio reúne las características necesarias para explicar dicho evento. Esto quiere decir que en algún punto del milenio, Cristo abre el séptimo sello, encontrándose en el cielo morada de Dios. Esta apertura genera en la tierra, cielo atmosférico, un silencio de expectación probablemente por los juicios que están por ocurrir con Satanás y los impíos, de manera que la casi como hos, que es el término griego para casi, la palabra casi o como, media hora de silencio debe ser vista solo como un tiempo breve o súbito de los juicios venideros. ¿Qué te parece, Tony, esta interpretación? Bueno, bastante especulativa. Yo creo que a veces creo que hay muchas, al principio como que hay muchas situaciones que se pueden confundir a cualquiera, porque en realidad le veo como una dicotomía al final. Sí, de hecho ahorita lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ir analizando ciertas partes que, bueno, yo pues no particular no estoy de acuerdo porque tanto la misma Biblia como el espíritu de profecía nos van a dar la pauta para reconocer que aquí hay algunas inconsistencias en lo que este Ujú, autor está diciendo. sí. Y vamos a comenzar estudiando en la Biblia qué menciona la Biblia, si es válido este concepto de cielo, atmosférico, tierra. O sea, si es lo mismo, si al decir yo cielo, quiero decir que también la tierra incluye la tierra, o cuando digo tierra también incluye el cielo. Vamos a ver si esto es así. Bíblicamente, cielo es cielo y tierra es tierra, Ujú, ujú, empezando por allí. ujú, Tenemos varias citas aquí que tal vez no las lea yo completamente, pero vamos a ir viendo ujú, esa diferencia. Por ejemplo, en Habacuc 2:20, cuando el Señor dice que Él está en su santo templo, sabemos que el santo templo de Él está en el cielo. ujú, Y aquí Él menciona una frase parecida a la que estamos estudiando, dice, calle delante de Él toda la tierra. O sea, que toda la tierra, hablando de este planeta, eh, haya silencio. En ujú, Zacarías 2:13 dice, calle toda carne delante del Señor. Bueno, toda carne sabemos que está aquí en la tierra, porque Él se ha levantado de su santa morada que está en el cielo. Aquí vamos viendo que hay una diferencia entre lo que ocurre en el cielo y lo que ocurre en la tierra. En Salmos 11:4 vuelve a repetir
eh, a una frase parecida de que Él está en el templo, pero aquí nos especifica que ese trono de Dios está en el cielo. Ujú. Y Él contempla a los hijos de los hombres. ¿Dónde están los hijos de los hombres? En La la tierra. tierra. O sea, estamos haciendo aquí un paralelismo de lo que es cielo, tierra, que hay una diferencia. Y de paso les digo que Habacuc y Zacarías, aquí hay un paralelismo sinónimo, porque mientras Habacuc dice templo, Zacarías dice que es la santa morada de Dios. Mientras Habacuc dice que es la tierra, en Zacarías 2:13 ya especifica que es toda carne, ¿sí? Ujú, Vemos ujú, cómo la misma Biblia se va explicando. ujú. Ok, tenemos otra cita, vamos a avanzar porque son varias citas que tenemos aquí para que vayamos entendiendo. Hablando ya en el contexto del juicio, en el contexto de la segunda venida de Cristo, vamos a ver cómo manejan en la Biblia los términos. Aquí nos habla de la pregunta que es paralela a Apocalipsis 8:1, ¿quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? Dice, hiciste oír juicio desde los cielos, temió la tierra y enmudeció el mismo concepto, silencio en la Ujú, tierra, no dice silencio en el cielo. Y hace una diferencia entre cielo y tierra. Nos habla aquí que Él va a levantarse para juzgar a los humildes de la tierra, es decir, a los que estamos aquí en esta tierra cuando Él venga. En primera de Samuel 2:10 nos habla también en el contexto de la segunda venida cuando dice, Él tronará desde los cielos, ¿sí? Donde está su morada, y juzgará los confines de la tierra. ujú, Entonces hace una diferencia entre cielo y tierra. Para hablar de ujú. silencio también hace una diferencia entre cielo y tierra. Paulina, este mismo problema creo que tuvieron los pioneros cuando estaban estudiando el santuario purificado. ¿Dónde Ujú. estaba? Si estaba aquí o arriba. Pero no, la Exacto. Biblia es muy clara, no da lugar a expectativas o a suposiciones. Sí, porque por esa razón entonces nosotros tenemos que determinar, vamos a determinar a qué cielo se refiere Apocalipsis Ujú, ocho ujú, uno y es lo que estamos haciendo al estudiar esta cita. En Isaías 13:5, aquí también esto, si bien es cierto, se aplicó al momento que iban a entrar los babilonios en Jerusalén, también se aplica como un evento que va a ser futuro cuando Cristo venga a esta tierra. Por ejemplo, él dice vienen de una tierra lejana. ¿Quiénes? De los más lejanos horizontes, el Señor y los instrumentos de su indignación para destruir la tierra. Aquí esta tierra lejana, si nosotros la tomamos como el juicio de Dios cuando Él venga en su segunda venida, estamos hablando del cielo, que es una tierra ujú, lejana para nosotros. ujú, En Isaías 24:21. Aquí tenemos una frase también muy interesante que hace esta distinción entre el cielo y la tierra. Aquí sí vamos a entrar en un contexto del cielo atmosférico, de lo que a nosotros nos compete en esta tierra. No, no está hablando aquí del cielo allá en el trono de Dios. Dice, y sucederá en aquel día que el Señor castigará al ejército de lo alto. En lo alto, esta palabra alto es la palabra hebrea 4791 marón, que es un lugar elevado, pero ese lugar elevado, ¿dónde se encuentra? Si nosotros vamos, aquí tenemos algunas citas donde ustedes pueden comprobar esta palabra de lo alto, un lugar elevado aquí en la tierra. Aquí la tenemos, pero se aplica principalmente a Efesios 2:2 cuando habla del príncipe de la potestad del aire. ¿Quién ujú. es ese? El Satanás. mismísimo Satanás y sus ángeles. En Efesios 6:12 también se nos habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sabemos que Satanás y sus ángeles están confinados a este planeta. Ahorita ellos pueden salir si quisieran de este planeta, tienen ese permiso. Y vemos que aquí este versículo se refiere, de acuerdo también con el comentario bíblico adventista,
que es el castigo que le va a dar Cristo cuando Él venga a Satanás y sus ángeles, a estas huestes en los lugares celestiales. Por eso dice que y a los reyes de la tierra en la tierra. Si ustedes se dan cuenta, sigue habiendo esa distinción entre cielo y Ujú. tierra. Bíblicamente no No, es lo mismo, ni los no. acontecimientos que menciona que sucederán en un lugar son los mismos que acontecen en el otro lugar. O sea, especifica en qué lugar acontecerán ciertos eventos. Ujú. No entiendo Bueno, aún todavía la idea, ujú. Paulina. ¿Cómo sacan esa idea de que el cielo puede ser la tierra? No la O sea, entiendo. o tomar, decir cielo atmosférico, tierra. O sea, va a haber un Ujú. silencio de media hora en el cielo atmosférico, tierra. Pero Sí, no, ahorita, no pero lo entiendo. conforme vayamos estudiando, ahí vas a entender también por Ok, qué lo menciona así. ok. Bueno. En Isaías 13, 9, 10, igual al hablar del día del Señor, que viene con ardiente ira, dice, para convertir en desolación, ¿qué? La tierra y Ujú. para exterminar de ella sus pecadores. Luego dice, pues las estrellas del cielo y sus constelaciones, pues no destellarán su luz. Bueno, ya vimos todas esas señales que van a haber antes de que Cristo venga, y dice en el 13, por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra, es decir, será removida de su lugar. Aquí nos está especificando también que una cosa es cielo y otra cosa es tierra. Un evento sucederá en el cielo y otra cosa va a suceder en la tierra, independientemente si estemos hablando del cielo, que es el trono de Dios, o si estemos hablando del cielo, que es nuestra atmósfera. Entonces vemos, Tony y amigos que nos escuchan, que en estas citas hemos estado analizando las que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, que es lo que nosotros estamos estudiando aquí y vamos a estudiar en Apocalipsis 8:1 como la segunda parte de la venida de Cristo. Ok. Por último, ya para ir terminando con estas citas, también el Señor Jesucristo hace una diferencia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 24:35, cuando Él dice, el cielo, la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y en Apocalipsis 21:1, que es lo que vamos a estudiar, Él dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Vemos que también Él hace una división entre cielo y tierra. No hay nada de que diga cielo atmosférico, tierra, ¿sí? Ujú, Es cielo y tierra es tierra. ujú, ujú. Tenemos en este Salmo 96, 11, 13 que también utiliza un paralelismo sinónimo. Aquí, por ejemplo, cuando él habla de alégrense los cielos y regocíjese la tierra, es en un aspecto figurativo, porque sabemos que los cielos y la tierra, bueno, no pueden tener estas emociones que nosotros tenemos. Esto también está en el contexto de la segunda venida. Dice, ruja el mar, goces el campo, todos los árboles, dice que cantarán. ¿Por qué? Porque Él viene y viene a juzgar la tierra, juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Bueno, aquí nosotros podemos deducir que cuando habla de cielos, cuando habla de tierra, alégrense los cielos, tiene que ser un lugar donde haya personas que puedan alegrarse. Ujú. Regocíjese la tierra. Sabemos que la tierra incluye a todos sus habitantes. Cuando hablamos de mar, en Apocalipsis vamos a ver que se refiere a muchedumbre. ¿Por qué va a rugir el mar? Porque cuando Cristo venga, todos los impíos que son los que representan a este mar, son los que van a estar eh, en este momento considerando todos los eventos que van a venir sobre de ellos en la segunda venida de Cristo. Ujú. Y bueno, el campo, los árboles, eso bíblicamente en Apocalipsis vamos a ver que también representa lo que es el pueblo de Dios.
Y en el versículo 13, aquí la misma palabra nos define, por ejemplo, cuando Él viene a juzgar a la tierra, en este paralelismo sinónimo, no es que venga a juzgar la tierra física en sí. La misma Biblia nos dice que va a juzgar a quién, al mundo, que es Ujú. lo mismo que la tierra, es lo mismo que el mundo y que es lo mismo que los pueblos. Entonces vemos que hace una diferencia muy exacta de lo que es tierra, lo que es cielo y lo que va a suceder en cada uno. Cuando dice alégrense los cielos, yo sé que los cielos atmosféricos no habita nadie, tal vez el único que ande por ahí es Satanás, pero este no se va a alegrar por este juicio. Ujú. Entonces, lo que me hace a mí entender es que al alegrarse los cielos, es que si a la tierra este juicio viene y hay angustia para los impíos, en el cielo esa alegría es que el pecado está terminando y esta misma alegría de los cielos también la comparten los justos del remanente que está en la tierra. Exactamente, así es. Sí, porque vamos a ver en una cita de la Biblia que nos va a contestar la pregunta de por qué esta media hora de silencio en el cielo y nos va a decir qué cielo. Ajá, ok. Y efectivamente, cuando Cristo venga por segunda vez, va a haber varios tipos de reacciones, los que Ujú, van a reaccionar en el cielo donde está el trono de Dios, los ujú, justos que se encuentran aquí en la tierra van a tener su reacción y también los impíos. ujú. O sea, a eso se refiere este salmo Ok, y muy acertado lo que tú estás comentando. ok. Bueno, vamos a concluir lo que es cita bíblica en Mateo 24, 29 al 30. Ahí nosotros ya estudiamos las señales que el Señor dio acerca de la última parte de lo que es el sexto sello, de esas señales que ya anuncian su inmediato regreso. Y él menciona, entre una de las cosas que él menciona es que las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. O sea, ¿cuáles son esas potencias de los cielos? Ahorita lo vamos a ver y lo vamos a aclarar con lo que dice el espíritu de profecía y ella también toma este concepto de que cielo es cielo y tierra es tierra. Así que aquí, Tony, me vas a ayudar a leer esta cita del espíritu de profecía que es una visión que la hermana ve acerca de este momento en el que Cristo anuncia esas señales y anuncia que esas potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, ¿cuáles serán esas potencias? Aquí ella no lo menciona. Ok, leamos. Paulina, esta es de 1848. Aparentemente son de las primeras visiones que ella tiene. Exactamente así Dice, es. vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Estos primeros escritos, página 41. Así, entonces, si te das cuenta, Tony, la hermana Ujú, White, bueno, se le muestra que efectivamente cuando el Señor se refiere a potestades de los cielos, habla de los ujú, cielos. Cuando ujú, se refiere a algo que tenga que ver con la tierra, está hablando de la ujú, tierra. No ujú, hay esa unidad de decir, sí, cielo atmosférico, tierra, y lo que pase ujú, en uno, entonces es lo mismo decir que sí. Bueno, que si hay media hora de silencio en el cielo, significa que es que ujú, es en la tierra que está viendo ese silencio. A ujú, eso es a lo que nos referimos aquí, que no puede ser, no podemos decir o explicar este silencio en el cielo
con esta interpretación. Ujú. Y qué fácil es caer en la confusión si obviamos o ignoramos el espíritu de profecía, Paulina. Porque aquí estas personas, estos teólogos muy estudiados, están proponiendo algo obviando lo que dice la palabra inspirada. Así es, precisamente por eso nosotros le damos importancia al espíritu de profecía, porque Dios para eso nos dejó esta Ujú, luz, para que ujú, podamos ir entendiendo mejor lo que tal vez la Biblia no es tan amplia en explicarnos. ujú, eh, Nos da esta luz para que nosotros vayamos entendiendo mejor lo que dice la palabra de ujú. Dios. Y no se contradice con las citas que leímos anteriormente. Exactamente, por eso Ujú. nuestro estudio es Biblia y espíritu de Espíritu y profecía. profecía. ¿Sí? Ujú, Ok. Bueno, otra cita que quiero que leamos aquí es esta que nos habla de Satanás. ¿Por qué? Porque este autor menciona que eh, ese silencio es por la expectación que Satanás y sus ángeles tienen del juicio que les va a venir. ujú. Y él Ok. considera que ese silencio dice que es en el cielo, pero si Satanás está en la tierra, Ujú, cielo atmosférico, por eso él une cielo atmosférico con tierra para mencionar que es lo mismo, ujú, ¿sí? Entonces, en esta cita, el Espíritu de Profecía nos va a decir realmente a dónde está Satanás. Como tú hiciste ese comentario, Tony, de que si yo digo que es en el cielo atmosférico que hay un silencio, pero en ese momento no hay nada en el cielo, ¿cómo es que puede haber un silencio en el cielo atmosférico si las personas que se tendrían que callar están en la tierra? ujú, Sí, sí, no sé si me explico. ujú. Y Sí, eso es lo que vamos a ver ahorita en esta cita para poder entrar ya a comparar lo que este autor dice con lo que nosotros hemos estudiado hasta este momento. ok, dice esta cita. La bibliografía es, Historia de la redención. ok, página 435 y 36. Dice, este, el planeta, será por 1000 años el hogar de Satanás y de sus ángeles malos. Allí quedará confinado para recorrer la destruida superficie de la tierra y para evaluar las consecuencias de su rebelión contra la ley de Dios. Durante 1000 años podrá gozar del fruto de la maldición que ha producido. Sin poder salir de la tierra, no tendrá el privilegio de ir a otros planetas para tentar y molestar a los que no han caído. Durante este tiempo, Satanás sufrirá muchísimo. ¿Sí? Entonces, Tony, ¿en qué parte de lo que dice el Espíritu de Profecía vemos aquí cielo? En ninguno. En ninguna parte, ¿verdad? Ujú, Aquí dice que él va a quedar confinado para recorrer la ujú, destruida superficie de la tierra, es decir, Satanás y sus ángeles estarán aquí vagando en este planeta todo destruido y no van a andar volando por allá en el cielo, ni ujú, y menos van a poder salir de la tierra. ujú, Entonces, vemos que tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, lo volvemos a repetir, cielo y tierra son dos cosas completamente distintas y de los acuerdo. eventos que se mencionan que ocurren en cada uno es específicamente en ese lugar en el que deban Ujú, ocurrir. ujú. De Muy tal claro. manera que pudiéramos decir, adelantándonos a lo que vamos a explicar ahorita, pudiéramos decir que Satanás en ningún momento va a tener un silencio en el cielo atmosférico tierra, ¿sí? Ujú, ujú. Ok. Ok. Bueno, ahora sí, para que podamos entender mejor y ya vayamos captando la idea de lo que realmente la palabra de Dios nos quiere decir con esa media hora de silencio en el cielo. Aquí me tomé la libertad de hacer esta gráfica donde vamos a ir comparando lo que dice este
autor con lo que nosotros hasta este momento de Apocalipsis hemos estado estudiando, tanto lo que dice la Biblia como el espíritu de profecía. Yo aquí con el puntero les voy a ir indicando el lugar donde me voy a ir deteniendo para darles una explicación. De entrada, aquí yo les voy a especificar que las partes que están sombreadas en color azul es esta interpretación que tenemos de que esta media hora de silencio del cielo es en el milenio. Y todo lo que aparece coloreado o iluminado en rojo es la interpretación personal que nosotros aquí hemos hecho de acuerdo con lo que dice la Biblia y el Espíritu de Profecía, que ustedes la pueden también ir a investigar mejor, eh, para que vayamos comparando y vayamos viendo las diferencias. En primera instancia, si nosotros nos vamos a ver la versión que es durante el milenio que se abre el sexto sello, bueno, este autor nos dice que todos los sellos tienen consecuencias en la tierra. Efectivamente, ya estudiamos que desde el primer sello, todo lo que fue sucediendo es el accionar que tuvo Dios en su iglesia durante esos periodos de estos sellos. Pero va a haber una excepción aquí y ahorita se las voy a comentar. Esta excepción va a ser el séptimo sello, cuyas consecuencias son en el cielo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Él nos dice también que todos los sellos se rompen en el cielo en donde se encuentra el trono. Efectivamente, estamos de acuerdo. Ahora bien, en la apertura del séptimo sello en el milenio, él dice, en primer lugar, que tiene que ser después de la parucía. La parucía para él comienza, más bien dicho, la parucía él la considera que está incluida dentro del sexto sello que nosotros ya vimos que fue con el terremoto de Lisboa. El sexto sello viene aquí para él, termina, si siguen la flecha azul, termina hasta el final de lo que es la segunda venida de Cristo, que nosotros ya dijimos que hemos dividido esa segunda venida en dos partes para poder explicar mejor todo este tiempo que aquí nos menciona. Y la segunda parte, que ya por lógica, nosotros hemos determinado que es la parte que resta después de que Cristo ya entra a la atmósfera terrestre. Eso sería la segunda parte. Para él, en el sexto sello, se termina la segunda venida de Cristo y comienza el milenio. Si te das cuenta aquí, Tony, esta línea en azul, aquí, para que ya comience el milenio. Aquí entonces, en algún punto tendría que ser esa apertura de ese sello. En este recuadro, lo que él menciona que es que posterior a a la parucía, Cristo rompe el séptimo sello en el cielo en presencia de los redimidos en algún punto del milenio, porque aquí, bueno, ya Cristo ya ascendió, está con el pueblo ya en la Nueva Jerusalén, y entonces en una parte, en un punto del milenio que pues tampoco no sabemos ni cuándo sería, y efectivamente no se sabe, no se podría saber con esta interpretación, pues en ese punto él abriría ese sello. De tal manera que para él, el séptimo sello, considerando, Tony, recuerda, la misma hermana Guay en el conflicto de los siglos nos menciona que Ujú, cuando él descienda con la santa ciudad, Satanás va a ser desatado, que es lo que ujú, tenemos aquí en esta parte. Satanás es atado en el milenio, cuando en ujú, la segunda venida. Pero cuando desciende la Nueva Jerusalén, que aquí la tengo en rojo, en esta parte, Satanás es desatado, empieza él a reunir a su ejército porque ya está la ciudad y él quiere atacar.
yo supongo, porque este autor no lo dice, que en ese momento abre Cristo el sello, el séptimo sello, porque Satanás, al ver que ya está la santa ciudad y los redimidos, entonces él está esperando a ver cómo va a ser ese juicio que va a ser en contra de ellos. Entonces, quiero inferir que podría ser en ese punto. Entonces, si él menciona que desde que Cristo abre ese sello en el cielo, en el milenio, va a pasar un tiempo de expectativa de Satanás y que ese silencio se extiende hasta el fin del conflicto. El fin del conflicto es cuando Cristo, al ser coronado en la tierra como rey en su tercera venida, ya puede abrir el rollo, que es lo que dice el Espíritu de Profecía, que él abre el rollo, es coronado. Satanás y sus huestes y los impíos ven toda esa coronación y posteriormente viene el juicio. Entonces, estaríamos hablando de que esta media hora de silencio en la tierra, cielo atmosférico, podría ser en esa parte. Ujú. Ahora bien, ya comentamos que la tercera venida la considera dentro de Apocalipsis 19, el 11 al 16, y no es así. Esa es la segunda venida. Ahora bien, él nos dice aquí que el silencio de media hora podría deberse a la expectación de Satanás y sus huestes por lo que está por ocurrir, que es la parte que yo ya les comenté ahí. Si este libro es leído por el Cristo coronado, bueno, esto ya se lo leí, eso quiere decir que el séptimo sello se extiende hasta el final del conflicto. El final del conflicto sería cuando Cristo abre el rollo. En este sentido, debe ser vista simplemente como un tiempo breve o súbito, o sea, de repente, relacionado con el juicio de Satanás y de los impíos, cosa que yo aquí le puse, porque él menciona que Apocalipsis 18, 10 y 17, ese es el juicio ya en la tercera venida, pero no, ese es el juicio de Babilonia que está incluida dentro de la séptima plaga, que eso también ya lo vamos a estudiar con calma. Y bueno, para que yo les pueda seguir explicando, vamos aquí en esta imagen, yo dividí en secciones lo que tiene que ver con la Tierra, ¿sí? Aquí tenemos la Tierra, sigan ustedes el puntero. Tenemos el primer cielo, que es el cielo atmosférico que está dentro todavía de nuestra Tierra. Tenemos el segundo cielo, que es el cielo estelar. Si se recuerdan, y tú también recuerdas, Tony, ya Ujú. estudiamos cuando vimos el capítulo 4 de Apocalipsis, estudiamos estos tres cielos que existen o que bíblicamente se nos enseña. Y por último tenemos el tercer cielo, que es el trono de Dios. De tal manera que todos estos conceptos o todas estas descripciones que yo he ido poniendo aquí, ustedes las van a considerar dentro del contexto de ese espacio, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Empezando en que todos los sellos tienen consecuencias en la tierra. Efectivamente, aquí estamos en la tierra y ya vimos que sí, que estos primeros sellos están teniendo consecuencias en la tierra. Por ejemplo, el terremoto de Lisboa fue aquí en la tierra, ¿sí? Tenemos que el oscurecimiento del sol, la luna, se vuelve en sangre. Bueno, eso se encuentra dentro del espacio del cielo estelar. La caída de las estrellas se encuentra dentro del cielo estelar, pero culmina cuando, que son los meteoritos que caen hasta esta tierra, pues hacen un recorrido desde el cielo hasta la tierra. Entonces, así sucesivamente vamos a ir estudiando estos eventos para que puedan ustedes entender esa diferencia entre cielo y tierra y que podamos determinar a qué cielo se refiere el séptimo sello. Ujú. Para comenzar, quiero comentarles, en nuestro análisis que hemos hecho de este sello y de lo que dice este autor aquí, tenemos que nosotros ya dijimos que el sexto sello termina
hasta la última parte de la segunda venida. O sea, al final de la primera parte de la segunda venida. Hasta ahí termina el sexto sello. De tal manera que la segunda parte es la que debe de ser por consecuencia el séptimo sello para terminar ya la serie de siete que nos ocupa este estudio. Ahora, si nosotros tenemos que el quinto sello, sí, regresándonos tantito, sabemos que comienza el juicio investigador, eso donde se encuentra, donde comenzó pues en el cielo, ¿no? En el trono de Dios. Ujú, Termina cuando cierra la gracia y el fin del juicio, que también ese evento ocurre en el trono de Dios. ujú, Tenemos que determinar aquí que de acuerdo con lo que el Señor le dice a Juan en su visión, en el año 31 eh, después de Cristo, cuando Cristo asciende al cielo, que eso ya también lo estudiamos, Cristo rompe el primer sello cuando toma el rollo de la mano derecha de Dios el Padre. Ahorita me van a entender por qué les estoy diciendo esto. Recordemos que cuando Cristo abre el sello, él toma el rollo, eh, abre el primer sello, que es lo que sucede en el año 31. Recordemos que Cristo envía al Espíritu Santo a la tierra para que comience el periodo de la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, a Juan se le da una visión en el año 95, que es donde se le dan todas las visiones del libro de Apocalipsis, y a él se le dice, como estudiamos en Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto, que esta palabra visto es la palabra griega eido que es usada en tiempos pasados. ¿Por qué les digo esto? Porque dice, y las que son y las que han de ser después de esta. Es decir, Cristo le muestra a Juan en estas visiones de Apocalipsis lo que ya fue en un tiempo pasado, lo que está haciendo en ese momento y lo que va a suceder después. ujú, De tal manera que yo puedo aquí inferir que en el año 95 Cristo ya al darle las visiones a Juan, Cristo ya rompe los sellos restantes. ujú, ¿Por qué les digo esto? Porque si Juan, en ese momento que él está viendo que esos sellos se van abriendo, lógicamente el primer sello que se abrió, que fue en el año 31, él ve esa visión hacia atrás. Por eso le dice ujú, el Señor que escriba lo que ha visto, o sea, lo que ya fue, que fue ujú, lo que sucedió en el primer sello. ujú, Pero en el año 95, cuando él se le da la visión a Juan, ese sello todavía no había sido completado, porque recordemos que el primer sello va del año 31 al año 100. De tal manera que todo lo que sucede desde el año 100 hasta el fin de la historia de esta humanidad se le muestra a Juan en el año 95. Cristo va ujú, abriendo los sellos y los sellos. Si te acuerdas, Tony, comentamos que el libro que tiene Cristo, ese rollo, ujú, allí están contenida toda la historia de la humanidad desde su comienzo hasta su fin. Lo único que hace Cristo al destapar cada sello es irle mostrando a Juan de toda esa historia los acontecimientos que tienen que ver desde su periodo hasta el final, ¿sí? No es que en ese momento todo se va a estar cumpliendo, sino que a él le muestra esos eventos importantes para que también nosotros los conozcamos, pero en realidad no es todo lo que contiene ese libro. Por eso hasta el final en la tercera venida es que nosotros estudiamos que Cristo va a abrir ese rollo y finalmente sí se va a poder saber todo lo que sucedió desde que inicia la humanidad hasta que termine. ujú. Entonces, no sé si les queda o te queda un poco claro lo que yo les estoy tratando aquí de expresar. Sí, el concepto es claro. Aquí he Ujú, estado
está abarcando los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro, pero vemos que la mayor parte cronológica está en el futuro por el momento en que está viviendo Juana. Sí, ok. Aquí yo les quiero comentar. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque es necesario especificar que en primer lugar, cuando Cristo abre estos sellos, y como este autor dice, efectivamente las consecuencias se van dando en la tierra, pero eso no significa que Cristo en cada sello, él lo va a abrir inmediatamente antes de que ocurra ese evento. Es decir, no significa que Cristo va a ir de año en año, de periodo en periodo, abriendo un sello y ocurre, abriendo un sello y ocurre. ¿Sí me explico? Ok. Sino que él abre todos los sellos en este periodo y dice, como dice aquí arriba, Cristo permanece en el cielo durante el desarrollo de los eventos descritos en el primer sello hasta el quinto y Mm, parte del sexto, ujú, que es cuando él, lo vamos a estudiar en la sexta plaga, él tiene que salir del santuario para comenzar su recorrido hacia la tierra, de tal manera que él, en esta parte de la séptima trompeta, ahorita se los voy a ampliar para que lo podamos ver con más claridad. Eh, a ver, permítame, hermano, que no veo. no hay Aquí problema. está. Ok, bueno, voy a ampliar. Bueno, aquí vamos a ampliar para que entendamos mejor. Si ustedes se dan cuenta, Cristo permanece en el cielo durante el desarrollo de los eventos descritos del primer sello hasta el quinto y parte del sexto, que son todos estos, ¿sí? Lo de los primeros sellos. Quinto, quinto y hasta el sexto, ¿ok? ¿Por qué? Porque recordemos que Él está en el santuario todavía intercediendo. Hasta en el momento que Él cierra la gracia, que Él ya no va a interceder, Él aún todavía sigue en el santuario celestial. Él lo vamos a estudiar también con calma. Él reempieza su recorrido para la sexta plaga, perdón, y en la séptima, que es la primera mitad que vemos aquí, sigue en la manito, aquí, que termina el sexto sello, el cielo se enrolla como pergamino. ¿Cuál cielo? Este cielo que vemos aquí, que es el cielo Mm, estelar, ujú. el primer cielo atmosférico. Toda esta parte de aquí es lo que se abre para que él entre ya a la atmósfera terrestre junto con sus ángeles. ¿Qué sucede en esa parte? Bueno, vimos que hay un gran terremoto aquí en la tierra, los impíos se esconden del rostro de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Qué significa? Que si el gran día de su ira ha llegado, es que esta segunda parte de lo que es la séptima plaga que está aquí, que es la parucía que ya estudiamos, ¿sí? En esta parte de aquí, esto es lo que corresponde al séptimo sello. El séptimo sello lo podríamos como resumir, que es la segunda parte de la segunda venida, que es el gran día de la ira de Dios. Ese es el séptimo sello. Entonces, ¿qué sucede? Cristo ya está en la tierra para juzgar a su pueblo. Y ahí sí nosotros este juicio lo vamos a ver en Apocalipsis 19 del 11 al 16. Esa es la segunda venida, no la tercera como este autor así nos las ha explicado. Bueno, entonces, si ya nosotros aquí, por, en conclusión, ya tenemos que la segunda parte de la segunda venida, que es la séptima plaga, que también lo vamos a estudiar cuando veamos esa plaga con más detenimiento, esta parte de aquí, entonces sería el séptimo sello. Este séptimo sello, en conclusión, estaríamos hablando que es el gran día de la ira de Dios y lo que va a ocurrir en ese
día, que no es precisamente un día. Entonces, vamos a ver que finalmente la media hora de silencio sería esta segunda parte de la segunda venida, que corresponde a una media hora. Es la parucía del Señor. Y si nos damos cuenta, Cristo ya no está en el cielo. Cristo, al estar ya aquí en la tierra, suspendido en el aire porque Él no va a tocar la tierra, ya dijimos también que esa parucía no va a ser nada silenciosa, sí va a haber un pequeño silencio antes de que Él entre a la atmósfera terrestre, pero ya cuando Él está aquí dentro de la tierra ya no va a haber ningún silencio. Entonces, por lógica, tenemos que entender que si hay un cielo donde hay gente que tiene que ser callada por una expectación, Ujú, entonces no puede ser este cielo que vemos aquí, ujú, que es el cielo atmosférico, porque cuando ya Cristo esté en nuestra tierra, en el cielo atmosférico ya no hay personas o que puedan ser calladas. ¿Sí me explico? ujú. Sí, no hay criaturas ahí. Exactamente. Entonces, aquí podríamos ya ir concluyendo que esta media hora de silencio, ¿a qué se refiere? En el cielo estamos hablando de el trono de Dios. ¿Y por qué hay esa media hora de silencio en el trono de Dios o en el cielo donde habita Dios? Eso es lo que nosotros vamos a entender de acuerdo a la Biblia en nuestra próxima clase. Bueno, Tony y amigos que nos escuchan, entonces, si nosotros ya estudiando todo esto, podemos inferir que ese silencio es en el cielo, que es el trono de Dios, donde sí hay personas, donde hay ángeles, donde está ese concilio reunido allí observando lo que está pasando aquí en la tierra. Entonces es lógico pensar que ese cielo al que se refiere aquí Apocalipsis 8:1 es en el cielo en donde se encuentra el trono de Dios. Por esta razón, aquí concluyendo nuestra gráfica, cuando este autor dice que esa media hora de silencio en la tierra, cielo atmosférico, es decir, él abarca este cielo de aquí, el cielo atmosférico, él abarca la tierra, esta que tenemos aquí, esa es la media hora de silencio. ¿Por qué? Porque Satanás está atado, fue desatado y finalmente está en expectación esperando su juicio. Ujú, Pero ya comprobamos que Satanás va a estar atado y desatado aquí en la corteza terrestre. No va a andar volando por acá en el cielo, ni mucho menos. Y aparte de eso, la Biblia y el Espíritu de Profecía nunca consideran la tierra, cielo atmosférico, como algo junto, como lo ujú, mismo, como algo que no se puede separar. ujú. Entonces, creo, espero que con esto hayan podido ustedes entender un poco mejor lo que dice este autor, que pues hay algunas cosas que realmente no son bíblicas ni con el espíritu de profecía, Ujú. y que podamos entender ya hacia dónde nos dirigimos cuando hablamos de media hora de Ujú. silencio en el cielo. Sí. Gracias, Paulina, por esta explicación. Y amigos, tengan cuidado con esos autores que tienen doctorados o que no usan el espíritu de profecía. Caen en estos errores que nosotros aquí, Paulina nos muestra con la escritura y el espíritu de profecía que en realidad no concuerda mucho lo que ellos dicen. Entonces, tengamos cuidado en eso. Y les invito a que compartan este video, que le den clic, que se suscriban al canal. Vamos creciendo en este canal. Y la próxima entrega, Paulina, creo que nos va ya a completar este séptimo sello con lo que ¿Ok? falta para que tengamos una idea plena. Y de esta manera usted también sea capacitado de poder explicar, poder enseñarle a otra persona de qué se trata este séptimo sello. Así que, Paulina, gracias.
Gracias a ti, Tony, y también gracias a todos los amigos que nos ven y nos escuchan y les esperamos para el siguiente estudio. Ok, Paulina, hasta luego, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.